Ok, ok. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos, mis respetados estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Veo caras aquí conocidas. Bienvenido James, Diana, Erika, Sandra, Stephanie, Samuel. ¿Cómo están todos? Excelente, profe, Sí, muchas excelente. Muy bien, gracias. profe, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Y ustedes? Muchas gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Sami. Bueno, profe, muchas gracias a todos. De verdad, muchas gracias por participar en esta reprogramación de este espacio. De pronto la primera no asistieron casi estudiantes. Y la idea de estos espacios es que todos nuestros estudiantes puedan prepararse para las pruebas Saber TIT y Saber Pro. Y pues ese día se dio una breve introducción de lo que se va a tratar. Y es que las competencias ciudadanas son fundamentales en esta prueba, son importantes adquirir todas estas técnicas y tips que hoy va a regalar la profe Margarita Polo para que ustedes puedan enfrentar su prueba de la mejor manera y puedan sacar grandes resultados. Sabemos que los beneficios de un buen puntaje pues son muy buenos y se estuvieron discutiendo en las primeras reuniones de información de estos espacios. Entonces, no siendo más, profe, adelante, de verdad que agradecemos su asistencia. Si tienen de pronto algún grupo con otros estudiantes que ustedes sepan, hombre, ellos también van a hacer la prueba, roten el link de la actividad para que puedan ingresar, sea de cualquier técnico, tecnólogo profesional, pero que pueda venir a la actividad y que obviamente pues pertenezca a la institución, ¿verdad? Pueda recibir esta información y pueda ser partícipe por el chat. Cada 10 minuticos, cada 5 minuticos voy a estar pasando el link por si no se han inscrito y por si van entrando nuevas personas. Profe, de verdad, muchas gracias por estar en este espacio de bienestar institucional, por participar nuevamente cada semestre con nosotros en esta ardua tarea de participar a nuestra población, perdón, capacitar a nuestra población en esta área tan importante de la prueba. Así que muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos los estudiantes. Adelante, profe, la escuchamos. Gracias, Ami. Gracias por estar ahí siempre pendiente para que nuestros estudiantes salgan preparados de la mejor manera de bienestar. Bueno, chicos, a ver, a mí me gusta la gente súper dinámica. Los que han estado en mis clases saben de que a mí me gusta la gente que esté firme, así pilas, porque cuando uno está como alegre, cuando uno está como en esa disposición de aprender con esa energía arriba, pues todo le va bien, uno como que adquiere como que el conocimiento lo asimila mucho mejor. Entonces, pues les agradezco mucho la participación. Diana estuvo precisamente el martes pasado a esta hora, apenas se conectaron 2 estudiantes. Miren que en el curso ustedes ven matriculados en el curso de las pruebas de la capacitación, ven 200 y pico estudiantes y por lo general, o sea, tengo que decirles que eh, eh, em, la máxima asistencia que he tenido del curso han sido 22 estudiantes. Entonces, allí en el curso, ¿cuántos han entrado al curso de los que están aquí? A ver, ¿sí han entrado? No han entrado. Bueno, allí está habilitado en lo que tiene que ver con competencia ciudadana, está habilitado un, un examen, está habilitado como para que ustedes tengan un ejercicio de valoración de las preguntas, sobre unas preguntas muy puntuales de todo lo que tiene que ver con competencia ciudadana. Bien, entonces voy a comenzar a presentar mi pantalla con ustedes. Agradezco, ok, si están visualizando. Bien, Sí, profe, ya se ve. bien. Bueno, aquí vamos en cuanto a lo que tiene que ver con competencias. Bueno, en la capacitación vamos a hablar primero como de manera general aquí en esta, de manera general de las pruebas, ¿verdad? De manera general de las pruebas, eh, de lo que evalúan, de lo que son las pruebas. Yo sé que aquí ya muchos están para realizar pruebas
técnicos, ¿quiénes han realizado pruebas ya de técnico? A ver, levanten la mano. Diana, James, ¿quién más? Los demás solamente Erika. Bueno, ¿y cómo les fue? Cuéntenme cómo les fue. No, estas para mí son las primeras pruebas, sí, estas son las primeras. Ok. Bueno, ¿y cómo les fue en el puntaje de competencias ciudadanas? No se han detallado a mirar cuál fue el puntaje que sacaron, porque qué chévere que ustedes hicieran un paralelo. Los que vienen del bachillerato, pues chévere que miren en el bachillerato cómo les fue. Y los que ya han hecho la técnica, que miren, tomen nota de cómo les fue en cada uno de las competencias y que ahora se pongan el reto de subir precisamente ese puntaje. Bueno, yo en competencia ciudadana saqué tanto, bueno, ahora voy a sacar tanto, pero que ustedes se reten y digan, bueno, voy a escalar. Y ya de técnico, bueno, mira, me fue mejor en tecnólogo y ahora para los profesionales voy mucho mejor, porque es que eso también habla de ustedes en las empresas. ¿Cierto? Y también nosotros aquí tienen un reconocimiento. Bueno, entonces ya la mayoría de ustedes saben que todo lo que tiene que ver con las pruebas saber la aplican todos aquellos estudiantes que han cumplido el 75% de los créditos de los respectivos programas, ya sea técnica, tecnólogo o profesional. Que el puntaje del módulo se da en escala de 0 a 200, ¿cierto? Y que en la primera sesión, aparte de hacer esa medición de cada uno de los de las competencias, también se les van a hacer unas preguntas sobre su parte socioeconómica, un cuestionario sobre su parte socioeconómica. Y les preguntan hasta si tienen lavadora. ¿No les ha pasado? ¿Sí se han dado cuenta? Hola. Para diligenciar la inscripción, ¿no les preguntan eso? No, profe, yo no me acuerdo. Ay, Bueno, profe, yo yo no ya lo no me recuerdo, acuerdo. realmente Bueno, no lo recuerdo. bueno, tienen que tener en cuenta eso, también van a hacerle todo lo que tiene que ver con la parte socioeconómica. Bien, entonces, ¿cómo es la estructura? Aquí estoy hablando de una manera general, ¿no? El tiempo de la sesión más o menos es de 4 horas y 20 minutos y ahí precisamente tienen ustedes 178 preguntas. Tienen una de comunicación escrita, ahí en razonamiento cuantitativo van a tener 35 preguntas, en lectura crítica también son 35, en competencias ciudadanas también son 35, en inglés 55 y en ese cuestionario socioeconómico van a tener 17 preguntas para un total de 178 preguntas. Eso como para que ustedes tengan esa visión general y puntual eh, de la prueba. Karen acaba de entrar y dice que para presentar las TIT debe hacer las prácticas primero. No. Karen, para hacer las pruebas TIT, y lo acabo de decir, precisamente se requiere que el estudiante haya cumplido a satisfacción el 75% de los créditos del respectivo ciclo de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, si ya usted cumplió el 75% de los créditos académicos de la técnica, entonces ya puede presentar las pruebas. ¿Sí, Karen? ¿Eso respondió su pregunta? Buenas noches, profe, qué pena es que no escuché. Karen, el requisito para presentar las pruebas es que usted haya aprobado satisfactoriamente
el 75% de los créditos del respectivo ciclo académico. Entonces, si usted ya cumplió en la técnica el 75% de los créditos, entonces ya usted puede presentar las pruebas. ¿Sí me escuchó? Ok. Erika. ¿Erika? Bueno, profe, sí, claro, estoy acá. Tengo una pregunta. Sí, entendí el 75% de requisito. Pero ahora yo tengo una pregunta un poquito aparte con este tema. En la programación del mes de octubre, yo me inscribí a otras actividades como la que estoy presenciando ahora, pero tipo estos módulos que dicen estrategias para el establecimiento de sanas relaciones, celebración del Día de los Angelitos. Todo esto, yo me inscribo a las que me interesen, pero ¿por qué tiene fecha todas del 10? O sea, del 10, ¿cuándo se desarrollan estos otros módulos en esta actividad que estamos realizando? En lo que tiene que ver con puntual de saber, de las pruebas saber, se les ha No, estado sí, comunicando semanalmente. Samuel, Sí, entiendo, por medio de entiendo. correo. O sea, la información le llega por medio de correo. Pero, ¿me puede repetir los talleres que mencionó? Ay, ella está escucho un poco preguntando mal. las capacitaciones, las Sí, capacitaciones de los otros módulos, cómo han sido. O sea, no, ¿sí? yo acá dice en el PDF que nos llegó, inscríbete a esta actividad. Algunas con diferentes profesores, diferentes, pero todas las fechas son de hoy. Entonces yo digo, inscríbete a esta actividad, pero cuando yo puedo conectarme para asistir a la charla como en la que estoy en este momento. Es que estoy un poquito desactualizada en qué momento dan todas estas actividades. En el correo que nos llegó hoy, hay un PDF largo donde hay varias actividades, el arte de hablar en público, celebración del Día de los Angelitos, estrategias, taller de educación inclusiva. Son muchos, Ok, entonces, ¿en qué momento uno los puede programar? señora Erika, usted está hablando de cuando le da el link de inscripción, ¿verdad? Que sale una página donde están todas estas talleres, ¿verdad? Exacto, sí, dice Exacto, bueno, inscríbete a esta actividad con mi número de cédula. Yo me inscribí a 2 o 3 de interés, pero listo. cuándo. Bueno, las actividades van a estar siendo compartidas por medio de correo, toda la difusión, ¿vale? Ah, Se hace por las medio, fechas. y exactamente las fechas, como le llegó esta actividad, le va a llegar a su correo y también, pues también por las redes sociales de virtualidad. Ah, perfecto. ¿Listo? Sí, perdón la Porque interrupción. Sí, sí. esa es nuestra plataforma para el registro de actividades. Ahí también hay presenciales, pero todas las virtuales le va a llegar por medio de nuestro correo o por un correo de comunicaciones formalmente. ¿Listo? Ah, Entonces bueno, ahí muy está de claro. Sí, todo. sí, ya, Listo, ya listo. estoy atenta. Gracias. Vale, Perdón. vale, tranquilo. Sí. Gracias, profe. Bien. Lucía. Buenas noches, señor, disculpe. Bueno, a lo contrario de mi compañera, yo uso mi correo personal, de hecho, y a mí no me llega nada de esto. O sea, yo me entero de esto por el grupo de apoyo que tenemos y todo eso. Pero yo ya estoy en el tecnólogo, ya yo hice las pruebas técnicas en el técnico. Tengo entendido que para el tecnólogo también me toca realizarlas. Yo no me pude inscribir, yo ya tengo ya el 75% del tecnólogo, de hecho estoy haciendo el último semestre para culminarlo. Eh, Quisiera saber si hay plazo para inscribirse, dónde averiguo cuánto vale y todo eso. Samuel. Bueno, profe, hasta donde yo tengo entendido, la inscripción como tal ya pasó. Ya pasó y ya estamos ahorita, el otro mes, se van a estar realizando la prueba como tal puntualmente. Pero en dado caso, la persona asignada, ¿de qué programa es? De administración de empresas. Bueno, la persona encargada de administración de empresas es el profesor docente Nicolás Sánchez. Él es el docente encargado de las pruebas saber. No sé si de pronto abrieron un plazo más para que más personas se inscriban, no lo conozco. Entonces sería bueno que se colocara en contacto con él por medio de correo. ¿Listo? Para que Pero pásale el correo por aquí, Listo. por favor, por aquí por el chat para que ella enseguida se contacte. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más tiene preguntas?
Bueno, bien. Bueno, entonces, cuando, como la razón de ser de las pruebas es medir las competencias de los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué son las competencias? Eso es lo importante que tenemos que tener claro. Son habilidades que todos necesitamos para aplicar, ¿verdad? De manera flexible los conocimientos en los diferentes contextos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Nos van a medir solamente la competencia en cuanto a conceptos? No, no. No solamente nos van a medir sobre conceptos, sino cómo actuamos, cómo procedemos en, en diferentes circunstancias, cómo procedemos en la solución de problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que miren que las pruebas están establecidas en medir las competencias, tiene en cuenta las afirmaciones y también las evidencias. Entonces, por cada competencia se van a establecer una o más afirmaciones y allí que aparecen unas descripciones, ¿verdad? Y en esas descripciones se espera que el estudiante, se mide la capacidad del estudiante para ver si ha desarrollado esa competencia. Y cuando hablamos de las evidencias, se hablan de esas acciones o de las ejecuciones que son las que verifican precisamente el desarrollo del conocimiento que tiene el estudiante. ¿Me hice entender sobre estas tres? Sí, profe, sí, está bien. Bien, entonces eso es como para hablar de la parte general. Ahora vamos a lo puntual que tiene que ver con las competencias ciudadanas. A mí sí me gustaría aquí preguntarles, ¿qué es para ustedes las competencias ciudadanas? ¿Cómo describirían ustedes las competencias ciudadanas? A ver, Comportamientos del ser humano. comportamiento del ser humano. ¿En qué parte específica, Sandra? En la sociedad, pues en todo lo que uno hace, pues, lo entiendo como así. Ujú. Bien. Puntualmente, ¿cómo? A ver, es que no les he explicado. Puntualmente como ciudadanos, ¿cierto? Y sí, como ciudadanos, sí, o sea, cómo nos comportamos ante la sociedad y cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. Pues así es que lo veo yo. Es que, correcto, correcto, pero ¿qué es ser ciudadano? Seguir todas las leyes y tener, pues, Ok, respetar los bueno, mi derechos. opinión es, como ciudadanos tenemos unos deberes y unos derechos. Correcto, Eh, Debemos respetar nuestros deberes, pero también tener unos justos derechos. El buen ciudadano es tener como los comportamientos que socialmente estén adecuados, respetando las normas, las leyes, respetando a las personas. Pienso que esos son como las competencias ciudadanas, la educación que cada uno tenemos por el respeto a los otros, a nuestro país, a unas políticas, a eso para mí básicamente. excelente, muy bien, exacto. Cuando hablamos de esas competencias, estamos hablando de cómo es nuestro comportamiento, ¿verdad? En la sociedad, cómo nos comportamos como ciudadanos y cuando hablamos de ciudadanos, la mayoría de las personas creen que ciudadano es porque se tiene 18 años y es más que eso, ¿cierto? Es más que eso, estamos hablando de la parte social. ¿Qué aportas tú como ciudadano a la sociedad? Entonces, cuando hablamos de las competencias ciudadanas, qué se evalúa en este módulo? Precisamente, lo que evalúa precisamente son los conocimientos, todas esas habilidades
que ayudan a la construcción del entorno, a la construcción de la sociedad, a lo que ayuda a que a través del ejercicio ciudadano, ¿verdad? Como colectividad podamos cumplir con esos objetivos que somos como Estado, porque no podemos obviar que nosotros somos parte del Estado. Entonces, hablamos de precisamente de cómo como ciudadanos cumplimos con el mandato constitucional que por ser norma de normas es nuestra máxima guía. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros, muchas de las personas ni siquiera saben qué es una constitución. Y independientemente de que ustedes los vayan a evaluar con esta competencia, ese conocimiento es determinante para la vida personal, más que para la vida profesional, ¿cierto? Porque si usted no conoce sus derechos, ¿cómo puede, cómo puede luchar para defenderlos? Si no los conoce, si no conoce las herramientas de cómo puede hacer para hacer valer esos derechos, no los suyos solamente, los de sus hijos y los de los demás, porque acuérdense que hay derechos individuales y hay derechos colectivos. Entonces, eso es lo que evalúa este módulo, ¿verdad? Entonces, miren que dice, un ciudadano competente, ojo, es aquel que conoce su entorno social y político, tiene presentes sus derechos y obligaciones, posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales, se interesa por los asuntos propios de su colectividad, participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y busca el bienestar de su comunidad. Entonces aquí no es mis derechos, sino el de todos. Y tener presente esa frase que es mis derechos terminan donde comienzan los de los demás, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de cómo ejercitamos nuestros derechos y nuestros deberes, como muy bien lo explicó Eric. ¿Vamos bien hasta aquí? Hola. Sí, correcto. Bien. Entonces, aquí, miren que en esta gráfica nos hablan precisamente de, no solamente de ese módulo de las competencias ciudadanas, y nos habla de todas esas habilidades que son necesarias para que ustedes comprendan ese entorno social, pero tiene que ver también con cómo, cómo analizan ustedes y qué decisiones toman para resolver precisamente problemas sociales o problemas de su entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que este módulo es uno de los módulos, eh, digamos que más, donde se evalúan muchas más competencias. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que les van a evaluar primero lo que tiene que ver con la argumentación. Perdón, con el conocimiento lo primero, ¿cierto? Entonces, ¿qué saben ustedes sobre la Constitución política? ¿Qué saben ustedes sobre la Constitución política, sobre los derechos, sobre sus deberes ciudadanos y sobre la organización del Estado? Vamos a hablar de eso primero. A ver, ¿qué es la Constitución política para ustedes? Solamente para tener como un punto de partida, si lo tienen claro. ¿Qué es la Constitución para ustedes? Bueno, pues de lo que recuerdo, en Colombia la Constitución hicieron una norma, no recuerdo el año exacto, que es la Constitución que nos rige, y hay tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y tienen un presidente, hay un presidente, ¿cierto?, que es el que está encima de estos poderes, y prácticamente la Constitución es la que nos tutela a nosotros como derechos y también esas responsabilidades que tenemos
en relación con el Estado y como ciudadanos. Y Okey. bueno, es un tema largo, es como brevemente. Sí, muy bien, Erika, bien, bien. Hay que hacer unas precisiones ahí, pero está muy bien. Bueno, cuando hablamos de la constitución política, ¿verdad? Estamos hablando que es la máxima norma que rige un Estado. Es la máxima norma que rige un Estado y por eso se habla de norma de normas. Es es entonces la constitución política es la guía que rige un país. ¿En cuanto a qué? En cuanto a determinar cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos, pero también, y esa es la parte dogmática de la Constitución, donde se establecen la Carta de Derechos y de Deberes, y tiene la parte orgánica que indica cómo está estructurado el Estado, cómo funciona el Estado y quiénes representan a cada una de esas entidades del Estado que son necesarias en cuanto a la administración para la administración misma del Estado. Entonces, esa es la parte orgánica. Ahora, sin constitución no tendríamos un reconocimiento internacional porque cuando un Estado se independiza como tal, lo primero que tiene que tener es una constitución porque su principal función es regular, regular que el poder de que los gobernantes de turno no violen los derechos de los gobernados. Entonces, allí se busca un equilibrio con la constitución política, ¿verdad? Y en cuanto a la organización del Estado, eh, si bien es cierto que existen las 3 ramas del poder público, que son la legislativa, ¿quién representa la rama legislativa? Porque el presidente no las representa a todas, son autónomas. O sea, cada rama tiene sus representantes y son independientes como tal, pero tienen que trabajar de manera correlacionada, ¿sí? A ver, ¿quién representa a la rama legislativa? ¿Quién me dice? Creo que son los que hacen las leyes, el Senado o la no, sí, la legislativa son las personas que hacen las leyes, las otras las ejecutan, ¿no? Legislación de las leyes, los que hacen las leyes. Correcto. Entonces, cuando hablamos de la rama legislativa, su principal función es legislar, es decir, crea, modifica o deroga leyes. Esa es su principal función y está representado por el Congreso de la República. El Congreso de la República, entonces, está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Esa es su principal función. Pero miren, el Congreso es monstruoso. ¿Por qué? Porque aparte de esa principal función de crear, modificar y derogar leyes, ejerce un control político al gobierno. Al gobierno, tanto así que existe la moción de censura, es decir, que ellos pueden pedirle a los ministros, le pueden pedir cuentas a los ministros y tienen la potestad de poder relevar de su cargo a los ministros, ¿cierto? Entonces tiene ese control político del gobierno, pero también pueden modificar la constitución. Imagínate el poder que tienen. Y también tienen funciones electorales porque el Senado elige al Procurador General de la Nación. El Congreso en pleno elige al Contralor General de la República. La Cámara de Representantes elige al Defensor del Pueblo. Entonces tiene funciones electorales. Aparte de eso, también eligen a los magistrados de la Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, esa en cuanto a la rama legislativa. Entonces, miren el poder que tiene. Judicial, ¿de qué se encarga?
A ver, De las leyes y de las reformas. no, judicial, Judicial. Profe, de administrar la justicia. correcto, La de judicial administrar la ejecuta las justicia. leyes. Exacto, las Pienso- ejecuta, las administra justicia, ¿cierto? Díganme entonces cómo está conformado la rama judicial. A ver, acuérdense. Fiscal General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, muy bien, jurisdicciones especiales, bien. y no sé cuál es la otra. Corte Suprema. Corte Suprema de Justicia, bien. Eso es justicia ordinaria. Consejo de Estado. Corte Constitucional, que es el máximo órgano de protección de la Constitución. Consejo Superior de la Judicatura, que tiene 2 salas, una administrativa que se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con la rama judicial y tiene una sala disciplinaria que es quien se encarga de vigilar toda la actuación de la rama judicial, de los servidores públicos, de la rama judicial y de los abogados, ¿cierto? Eso, a grosso modo, la rama judicial. Y la rama ejecutiva, como su nombre lo indica, ejecuta, administra el Estado, ¿cierto? ¿Y está representado por quién? El presidente de la República, ¿Quién más? los ministros, Ok, los vicepresidentes, ok, muy bien. Los departamentos administrativos, los departamentos administrativos, las superintendencias que son las que vigilan, pero eso a nivel nacional, a nivel departamental La gobernación. y la asamblea departamental, que Ok. hace parte del Ejecutivo, bien, a nivel municipal La alcaldía. y el consejo municipal, bien. Y las fuerzas militares, las fuerzas públicas, ¿a qué rama pertenecen? A ver, a la rama ejecutiva. Pertenecen a la rama ejecutiva. Acuérdense que el presidente es el máximo comandante de las fuerzas militares. Entonces pertenece a la rama ejecutiva. Ahora, eso solamente son las ramas del poder público, ¿cierto? Solamente las ramas del poder público, pero están los órganos de control. O sea, si ustedes les preguntan cómo está estructurado el Estado y dicen ejecutiva, legislativa y judicial, están diciendo solamente la mitad de la estructura del Estado. Entonces tenemos ¿cuál? Los órganos de control. ¿Quién se sabe los órganos de control? A ver, Ministerio Público, en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál más? Ministerio de Hacienda, No, acuérdate que eso es ejecutivo, Lucy. Contraloría, La Contraloría, que se encarga ¿de qué se controla? Órganos de control. ¿Qué controla la Contraloría? Vigila la buena administración del erario público, ¿cierto? Cómo que el presupuesto se ejecute de la mejor manera, que los destinos del presupuesto sean efectivamente invertidos. Esa es la parte de la Contraloría. La Procuraduría tiene 2 funciones. Tiene una función disciplinaria porque se encarga de investigar a los servidores públicos en cuanto a sus actuaciones y tiene una función de hacer valer los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bien, tenemos otros órganos, ¿cuáles? Los electorales, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tenemos otros órganos independientes como el Banco de la República, como la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué hace el Banco de la República?
no solamente emite el dinero, no solamente emite el dinero, también es el que se encarga de toda la política fiscal, toda la política, de toda la, de toda la política, em, de toda la política cambiaria, cambiaria, ¿cierto? Es el que determina las tasas de interés, aparte de emitir el dinero. Entonces también tenemos la Comisión Nacional del Servicio Civil, que se encarga de proveer los cargos públicos, eh, la Autoridad Nacional de Televisión, entre otros. Entonces miren que esto es todo un pulpo y que es importante que ustedes lo conozcan. Bien, eso en cuanto a conocimientos. Entonces miren, tenemos también, ¿qué les van a medir? El multiperspectivismo. Entonces, aquí hablamos de toda esa capacidad que ustedes deben tener para analizar los problemas, pero de todos los problemas de su entorno, pero aquí ustedes van a analizar esos problemas desde diferentes, como su nombre lo indica, diferentes perspectivas. Deben analizar los roles que se les plantea de cada uno, se les plantea en ese problema, cómo se desarrolla cada uno de esos roles, ¿no? Está la parte del pensamiento sistémico y tiene que ver con cómo ustedes evalúan la realidad social, mejor dicho, toda esa parte de la postura crítica, ¿no? A partir de las distintas dimensiones en los problemas y cómo establecen esas soluciones. Entonces, miren que eh, 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 ninguna otra competencia de las pruebas van a tener 4 competencias que le miden, ¿cierto? Entonces, miren que aquí en cuanto a conocimiento, les van a decir, comprende qué es la Constitución Política de Colombia y sus principios fundamentales, ¿sí? ¿Qué es la Constitución? ¿Para qué sirve la Constitución? ¿Qué tipo de Estado es Colombia, por ejemplo? ¿Qué tipo de Estado es Colombia? ¿Alguien sabe? Democracia. Sí, pero miren que el, están visualizando este artículo primero de la Constitución, ¿sí? ¿Sí? ¿Hola? No, profesora. Ok, entonces espérense un momentico que yo estoy. Ok, pantalla completa, mejor así. ¿Ahora sí? Sí. Mire que el artículo primero de la Constitución nos está diciendo qué tipo de Estado es Colombia. Y dice, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Pero qué significa eso? Ustedes lo escuchan todos los días, ¿no? ¿Qué significa que somos un Estado social de derecho? ¿Mm? Que somos un Estado, que es un Estado, que Colombia es un Estado que respeta y garantiza los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Eso significa que es un Estado social de derecho, que tenemos unas acciones que nos ha dado la Constitución para hacer valer esos derechos. ¿Alguien sabe cuáles son esas acciones? ¿Sí? ¿No las conocen? La Yo creo que acción sí. de ¿Cuál más? la acción habeas corpus, Habeas corpus, habeas correcto. corpus. Por ejemplo, esa habeas corpus es una acción, tiene una particularidad y que es una acción que defiende de manera particular un derecho fundamental. ¿Cuál es? El habeas corpus funciona única y exclusivamente para la protección del derecho fundamental a la libertad.
a la libertad. Es decir, que una persona que haya sido privada de la libertad de manera ilegal, que crea que ha sido privada de la libertad de manera ilegal, ¿sí? O que se ha prolongado su privación de la libertad sin fundamentaciones legales, puede presentar un habeas corpus. Y escuchen esto, en el término de 36 horas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Lucía, por favor. Ok, gracias. Lucía, ¿puedes cerrar el micrófono? Ya, gracias. Entonces, en 36 horas, Lucía, bien. Lucía, ¿puede por favor cerrar el micrófono? Bien. Entonces, les decía que si uno presenta la solicitud, tiene 36 horas. En 36 horas, sin tener que ver que es domingo ni días festivos, la autoridad competente debe pronunciarse sobre ese habeas corpus. Tenemos también la acción popular, tenemos la acción de grupo. La acción popular y la acción de grupo son acciones constitucionales preferencialmente para la protección de derechos colectivos. Entonces, miren que cuando hablamos de conocimiento, van a las afirmaciones es que ustedes, si comprenden qué es la Constitución política y sus principios fundamentales, entonces deben conocer cuáles son las características de la Constitución, deben reconocer que la Constitución promueve la diversidad étnica y cultural del país, que Colombia es un Estado de derecho, por qué es un Estado de derecho, que conocen los deberes y derechos de la Constitución consagra, están en el artículo 95 específicamente. Conoce las situaciones en las que se protege o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales. Conocen derechos colectivos y de ambientes consagrados en la Constitución. Por ejemplo, díganme derechos colectivos. ¿Qué derechos colectivos conocen ustedes? A ver, ¿qué derechos colectivos conocen ustedes? Medio ambiente, por ejemplo. ¿Cuál más? De consumidores. Colectivos tenemos espacio público, entre otros. Y también en conocimientos tenemos que conoce la organización del Estado de acuerdo a la Constitución. Entonces, ustedes que si les preguntan, ¿conoce las funciones y alcances de las ramas del poder y de los organismos de control? Conoce los mecanismos de los ciudadanos que tienen a su disposición para participar activamente en la democracia y para garantizar el respeto a sus derechos. A ver, ¿qué mecanismos de participación ciudadana conocen ustedes? Aparte del voto. A ver, mecanismos de participación ciudadana. ¿No se acuerdan de ninguno? La consulta popular. Consulta popular, muy bien, Stephanie. ¿Quién más? Referendo. ¿Qué más? Plebiscito. Iniciativa legislativa. Iniciativa legislativa. ¿Qué más? Cabildo abierto. Y por supuesto, una que la hemos desperdiciado porque no es control político efectivo, que es Revocatoria de mandato. la revocatoria del mandato. Correcto. Entonces, miren, importante que ustedes conozcan todo esto porque es lo primero que en cuanto a conocimientos le van a hacer. A ver, una pregunta aquí. Después de una fuerte temporada de lluvias, el gobierno nacional despliega ayudas para atender a la población afectada.
No obstante, los daños materiales y de afectación a la vida y a la salud de las personas son muy grandes. Se hace un llamado a la ciudadanía para que aporte dinero y materiales y así poder brindar una mejor respuesta a la emergencia. Tras este llamado, la respuesta de la ciudadanía es casi nula, teniendo en cuenta lo planteado en la Constitución Política Colombiana. Esta respuesta de la ciudadanía refleja, ojo, A, la incapacidad del gobierno nacional para atender la emergencia. B, la deficiencia de la infraestructura nacional para la prevención de desastres. C, la inobservancia del principio de solidaridad por parte de los ciudadanos. D, la libertad de los ciudadanos para decidir el uso de sus recursos propios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Me están escuchando? ¿Están pendientes o no? Sí, señora, sí, señora. ¿Están pensando? ¿Cuál sería la respuesta? La A. La A. La A. Última palabra. No, la respuesta es la C. La C, sí. Miren, por eso es que es importante, aquí que están midiendo el conocimiento de cuáles son los derechos, ¿verdad? Y los deberes del ciudadano. Entonces, miren todo el contexto. Dice, después de una fuerte temporada de lluvia, el gobierno nacional despliega ayudas para atender a la población afectada. Dice, no obstante, o sea, el gobierno está cumpliendo, ¿no? Porque está desplegando las ayudas, pero no obstante, los daños materiales y de afectación a la vida y a la salud de las personas son muy grandes. O sea, el gobierno no da abasto. Entonces, se hace un llamado a la ciudadanía para que aporte dinero y materiales. Ok. Tras este llamado, la respuesta de la ciudadanía es casi nula, ¿verdad? Y precisamente, entonces dice, esta respuesta de la ciudadanía, mire que está preguntando de la ciudadanía, refleja la incapacidad del gobierno nacional para atender la emergencia. No es, porque es la respuesta de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces dice, la inobservancia del principio de solidaridad por parte de los ciudadanos. Precisamente el artículo 95 de la Constitución Política nos habla de nuestros deberes, ¿sí? Nos habla de nuestros deberes y allí habla de la solidaridad. Entonces, ojo con eso porque aquí nos están hablando de qué tanto conocemos nuestros derechos y nuestros deberes. A ver, este es en cuanto a la estructura del Estado. ¿Cuál de los siguientes es el organismo encargado de elegir al Contralor General de la República? La Presidencia de la República, la Corte Constitucional, el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación. ¿Quién se encarga? A ver, Presidencia. ¿quién más? De hecho, yo lo dije ahorita que estábamos hablando de las funciones de la rama legislativa, ¿cierto? El Congreso de la República es quien se encarga de elegir al Contralor General de la República previo concurso, ¿sí? Ojo con esto, hay un concurso, ¿verdad?, de méritos y se escogen unos candidatos. Y sobre esos candidatos, entonces, es que el Congreso de la República va a escoger al Contralor General de la República. Entonces, ojo con eso, es importante conocer la estructura del Estado. Bien, la segunda parte es la argumentación. ¿Cómo ustedes analizan, cómo van a evaluar la pertinencia y la solidez de discursos dentro de una problemática social?
Entonces, ¿qué quieren con esta competencia? Que el estudiante esté en capacidad de, ojo, identificar prejuicios, anticipar el impacto de un determinado discurso, comprender las intenciones implícitas de un acto comunicativo, evaluar la coherencia de un discurso, relacionar diferentes argumentos y evaluar la validez de generalizaciones y reconocer la confiabilidad de un enunciado. Ojo, reconocer la confiabilidad de un enunciado. Esto es muy importante. Entonces, miren, pregunta. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según la información presentada, la afirmación del funcionario, ojo, que están preguntando por la afirmación del funcionario, podría tener como consecuencia que A. Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. B. Se entienda la necesidad de contar con estrategias efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres. C. Se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. D. Se minimice la responsabilidad de los victimarios en los casos de violencia en contra de las mujeres. ¿Cuál es la respuesta para ustedes? Ya. Miren la pregunta, solamente esta. La B. La D. Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia. Ajá. ¿Cuál? Yo digo la B. Yo digo la D. Correcto, es la D. Se minimice la responsabilidad de los victimarios en los casos de violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el funcionario precisamente es que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones. O sea que tendrías que especificar todo el contexto de cada una de las agresiones para que puedan justificar los hechos. Entonces, ¿eso qué hace? Que se haga se minimice precisamente cuál es la responsabilidad de esos victimarios. ¿Sí, sí está claro la razón de la respuesta? Sí, señora. Bien. Miren que es complejo, pero la clave está en organizar, en entender bien la pregunta. Hay que entender bien la pregunta. Yo sé que los tiempos no son muchos, pero miren que aquí, por ejemplo, les estamos hablando de, me están preguntando por la afirmación del funcionario, ¿sí? Y su consecuencia. Entonces yo tendría que irme otra vez ¿a qué? A establecerme el punto donde dice funcionario del gobierno señaló, ya ahí, y entonces con base en eso busco la respuesta. ¿Sí? Bien, multiperspectivismo. Ya hablamos de esa problemática social, desde qué perspectiva la ven ustedes. ¿No? Entonces aquí hay que mirar, hay un conflicto, entonces hay que mirar qué rol te están colocando a cada uno de esos actores. ¿Sí? ¿Qué buscan esos actores?
cuáles son las coincidencias, cuáles son las diferencias de esos actores, cuáles son esos roles sociales, cuáles son sus ideologías, la cosmovisión de esos actores, ¿sí? Cuáles son sus opiniones, sus intereses, para, con base en eso, buscar la posible solución desde el punto de vista de esos actores. Entonces dice, reconoce la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes, ¿no? Entonces dice, en situaciones, ¿cuál es la evidencia? En situaciones de interacción, reconocen las posiciones o intereses de las partes presentes y pueden identificar un conflicto. Reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales determinan diferentes argumentos, posiciones y conductas. Compara las perspectivas desde diferentes actores y establece relaciones entre las perspectivas de los individuos presentes en un conflicto y las propuestas de soluciones. Entonces, miren esta pregunta. ¿Quién lee la pregunta? A ver, para no ser yo quien esté leyendo siempre. ¿Ah? ¿Quién la lee? ¿Nadie? Bien, dice, un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Esa es la posición de los activistas. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues consideran que estos animales son la mejor opción para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas. Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y que su labor permite proteger la vida de las personas. Las divergencias de intereses entre científicos y activistas radican en que A. Los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de todos. B. Los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control a su trabajo. C. Los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales. Y D. Los científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran el derecho de los animales a una vida sin sufrimiento. ¿Cuál es la respuesta? Hola. ¿Cuál es la respuesta? La D. Correcto, la D. Claro, los científicos que buscan priorizar la vida humana, ¿cierto? Y es mejor para ellos entonces utilizar a los animales que utilizar la vida humana, pero los activistas lo que buscan precisamente es proteger lo que consideran los derechos de los animales. Bien. Pensamiento sistémico. Ya aquí se trata de cómo el estudiante comprende los problemas y cuáles son las soluciones, y para esas soluciones que hace, involucra las distintas dimensiones y reconoce las relaciones entre estas, ¿no? Entre los problemas y las soluciones. Entonces, ¿qué busca en la evidencia? Que el estudiante establezca las relaciones que hay entre dimensiones presentes en un conflicto, en una problemática. ¿Cierto? ¿Y cuál es la evidencia también? Que analiza cuáles son los efectos de cada una de esas dimensiones y en cuanto a la solución de ella. Bien, entonces ese es el pensamiento sistémico. Aquí tenemos
Una pregunta, dice, una ciudadana ejerciendo el derecho a la libertad de opinión se manifiesta públicamente en contra de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En uno de sus escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente. Lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. Y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor manera posible. El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es? Los niños deben ser criados por familias que pueden garantizarles el respeto de sus derechos. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría desprotegido. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y en particular de los niños. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. ¿Cuál sería? La C. La C. La D. Entonces miren que aquí habla de la valoración de argumentos, ¿verdad? Aquí se busca precisamente la afirmación y analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados y discursos. Aquí evidencia los prejuicios, los preconceptos, las intencionalidades en cuanto a enunciados o argumentos. Entonces miren que es la D, ¿por qué? Porque precisamente ella lo que está diciendo es que una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una pareja conformada por personas del mismo sexo. Porque ella dice, lo que sí existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia. ¿Verdad? Entonces dice, y en el caso de los niños desamparados sin familia, el Estado está en la obligación de garantizar este derecho de la mejor manera posible. Bien, entonces miren aquí toda esa perspectiva sistémica, ¿no? En cuanto a la postura de las personas, a sus posiciones, a sus creencias, ¿no? Y cómo solucionan los problemas. ¿Está claro? Por último, entonces, ¿cómo están distribuidas las preguntas por competencia? Las de conocimiento vale el 30% del total de la nota de la competencia, ¿no? La argumentación, el 20%. El multiperspectivismo, el 30%. Y el pensamiento sistémico, el 20%. Entonces, ahí para el 100% de el valor de toda la competencia ciudadana. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok. Bueno, entonces, básicamente eso es todo el contexto de la competencia ciudadana, de qué se mide, de cuáles son, acuérdense de esas 4 competencias que entonces mide esta competencia ciudadana en cuanto a conocimientos, en cuanto a argumentación, en cuanto a pensamiento sistémico, ¿verdad? Y en cuanto a multiperspectivismo. Espero entonces que les vaya muy bien en su prueba. De todas maneras, cualquier inquietud, estoy presta a resolverle y bueno, estoy recuerden que en el curso de competencias ciudadanas está abierto un cuestionario importante que ustedes entren, resuelvan y se midan a ver cómo están en cuanto a ese conocimiento. Si de todas maneras creen que necesitan alguna capacitación o profundizar en todo el conocimiento de esta competencia, pues pueden comunicarse con Samuel y podemos entonces mirar otro
otro espacio para profundizar más puntualmente en conocimientos. Erika. Yo quería una información. ¿Usted puede compartirnos el PDF o el texto de esta charla, las memorias? ¿No las puede Claro que sí, compartirlo claro con que nosotros? sí. Entonces, Muchas esperemos gracias. que esté lista la grabación y yo se la paso a Samuel. De todas maneras, allí en el curso, en la pestaña de competencia ciudadana voy a montar la grabación. ¿Listo? Y estas diapositivas. ¿Vale? Bueno, pues entonces me encantó tenerlos, que tengan muy buena noche y que descansen. Bueno, bendiciones, chao, chao. Muchas gracias, chao. Gracias, profesora. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, profe.